Hay momentos en la Fórmula 1 que duran apenas un segundo, pero que pueden cambiarlo todo. Y lo que ocurrió en Suzuka no fue solo un accidente, fue una señal de alerta. Una que muchos prefieren ignorar, pero que otros como Jacques Villeneuve no dudaron en señalar sin filtros. Porque aquí va la pregunta que lo cambia todo: ¿cómo es posible que después de un impacto de 50G, nadie haya sido sancionado? Piénsalo por un momento. Estamos en el Gran Premio de Japón, una pista legendaria, rápida y técnica, implacable. Suzuka no perdona errores, y mucho menos decisiones mal calculadas. Y justo ahí, en uno de los puntos más delicados del circuito, se produjo una situación que dejó a todos en silencio. Pero ojo con esto, porque lo que pasó segundos antes es clave. Oliver Bergman venía a alta velocidad, todo bajo control, todo dentro de lo esperado, hasta que, de repente, se encuentra con Franco Colapinto delante de él, mucho más lento. Demasiado lento, y no estamos hablando de una pequeña diferencia. Estamos hablando de dos coches en modos completamente distintos de energía. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente peligrosa. Mientras uno acelera al máximo, el otro está recuperando energía en plena curva. En una zona donde cada milésima cuenta, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre salir limpio o terminar contra el muro. Y entonces pasa. Bergman intenta reaccionar. No tiene tiempo, no hay margen. Se ve obligado a irse por la hierba, pierde el control. Y lo siguiente que vemos es un impacto brutal contra las barreras. 50G. Déjalo caer un segundo. 50 veces la fuerza de la gravedad golpeando el cuerpo de un piloto en una fracción de segundo. Eso no es cualquier cosa. Eso es violencia pura en términos físicos. Eso es el tipo de impacto que hace que todo el paddock se congele. Pero aquí viene lo más sorprendente. Los comisarios analizan la situación, revisan las imágenes y toman una decisión que deja a muchos sin palabras. No hay penalización para Colapinto. Nada. Y es en ese momento cuando entra en escena alguien que no suele callarse lo que piensa. Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997. Alguien que ha vivido este deporte desde dentro, alguien que entiende lo que significa estar ahí, reacciona. Y su reacción no es suave. De hecho, es todo lo contrario. Dice que no entiende cómo no hubo sanción. Que esto es exactamente lo que no se quiere ver en la Fórmula 1, y cuando alguien con esa experiencia habla así, hay que prestar atención. Pero aquí es donde todo cambia. Villeneuve no solo critica la maniobra, va más allá. Señala algo mucho más profundo. Algo que, según él, muchos están pasando por alto. El verdadero problema no es solo Colapinto. Es el sistema. Es el reglamento actual. Porque, según explica, lo que vimos en Suzuka es una consecuencia directa de cómo funcionan ahora los modos de energía. Coches con diferencias de velocidad enormes compartiendo el mismo espacio, en curvas peligrosas. Sin margen de error. Y aquí es donde tienes que hacerte otra pregunta. ¿Estamos ante un caso aislado? ¿O ante un problema que puede repetirse? Villeneuve lo deja claro, este tipo de situaciones son peligrosas, muy peligrosas, y lo dice sin rodeos. Porque cuando tienes un coche yendo a toda velocidad y otro prácticamente frenado por estrategia energética, el riesgo no es teórico. Es real. Y lo que le pasó a Bergman es la prueba. Pero espera, porque hay un detalle que casi nadie está mencionando. Villeneuve también cuestiona directamente a Colapinto. No solo la situación, sino su decisión. Se pregunta qué estaba pensando al ir tan despacio en un punto tan crítico del circuito. Y eso abre otro debate. Porque en Fórmula 1, cada piloto sabe exactamente dónde puede tomar riesgos, y dónde no, y Suzuka no es precisamente el lugar para jugar con diferencias de velocidad tan extremas. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Hay zonas donde simplemente no puedes permitirte ese tipo de maniobras. Y esta era una de ellas. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de todo esto, a pesar del impacto, a pesar de las críticas, la decisión oficial se mantiene, no hay castigo. No hay consecuencias directas para Colapinto. Y eso deja una sensación incómoda.
Porque cuando algo así ocurre, y no pasa nada, el mensaje que se envía es peligroso. Es como si se dijera, esto es aceptable. Y ahí es donde muchos empiezan a preocuparse. Porque la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte al límite. Pero también un deporte que aprende de sus errores. Que evoluciona. Que ajusta sus reglas para evitar que lo peor vuelva a pasar. Pero, ¿y si esta vez no se está viendo el problema real? Porque lo que dijo Villeneuve no fue solo una crítica puntual. Fue una advertencia. Y ojo con esto, porque es clave. Cuando alguien con su experiencia habla del peligro de este nuevo reglamento, no lo hace por hacer ruido. Lo hace porque ve algo que podría repetirse. Algo que podría escalar. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Imagínate esta misma situación, pero con más coches. En otro circuito, en condiciones diferentes. El margen de error se reduce aún más, y el riesgo aumenta. Y entonces la pregunta ya no es qué pasó en Suzuka. La pregunta es, ¿qué podría pasar la próxima vez? Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios, porque este tipo de situaciones afectan a todos los fans, sin importar de dónde sean. Porque al final, más allá de banderas o pilotos, todos queremos lo mismo, carreras emocionantes. Pero también seguras. ¿Y lo de Suzuka? Dejó dudas. Muchas dudas. Algunos defienden que fue un incidente de carrera. Que no hubo intención. Que son cosas que pasan cuando estás al límite. Otros, como Villeneuve, ven algo mucho más grave. Ven una combinación peligrosa de decisiones, reglamento y circunstancias. Y cuando juntas esos tres elementos, el resultado puede ser impredecible. Pero aquí viene el punto final de todo esto. La Fórmula 1 está entrando en una nueva era. Tecnológicamente avanzada, estratégicamente compleja, pero también potencialmente más peligrosa en ciertos aspectos. Y lo de Suzuka podría ser una advertencia temprana. Una de esas señales que, si no se toman en serio, terminan en algo mucho peor. Así que la próxima vez que veas un coche reducir velocidad en plena curva, o a otro acercarse a toda velocidad, recuerda esto. Recuerda que ya pasó. Recuerda que hubo un impacto de 50G. Y recuerda que, aún así, nadie fue sancionado. Porque a veces, en este deporte, lo más preocupante no es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Y no cambia nada. Si esta historia te hizo pensar, deja tu like. Ayuda mucho más de lo que crees. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Porque lo que está pasando en la Fórmula 1 ahora mismo apenas está empezando. Y créeme, lo que viene después podría ser aún más impactante.